5 minuticos a los estudiantes que están ingresando. Ya vamos a dar inicio, vamos a esperar un momentito. Buenas noches. Hola. Ese taller tú lo respondiste y está en el Yoleo o está en el cuaderno. Lu, ven acá. Le pregunto que cuántas hojas uso y no me quiere responder. ¿Cuántas hojas qué? Utilizo para el diario y no me quiere decir. Ivana, hazme el favor. Dile, muéstrale para que ella más o menos tenga idea de cómo es. Vaya que está saliendo en la cámara. Bueno, préstaselo para que ella sepa cómo es. Bueno, a ver, 7:50, ya han pasado 5 minuticos. Bueno, nos encontramos hoy 26 de marzo, 7:50 de la noche ya, para dar inicio a la asignatura de comunicación oral escrita. Siguiendo con la temática, ya nos encontramos en la producción de textos escritos. Dentro de los temas a dictar en este corte está la reseña, la relatoría y el ensayo. La relatoría, pues, es cortico, al igual que la reseña. Con la reseña hay una actividad. Yo les mencioné que esa actividad de la reseña corresponde a la calificación del 20% de este corte. La relatoría, pues, está dentro del micro, hay que atender la explicación del tema y eso lo puedes hacer. Eh, Vamos a atender entonces la secuencia que tiene el microcurrículo con respecto a los temas. La relatoría es un tema que yo les mencioné a ustedes en una ocasión que sé que ningún docente les va a pedir a ustedes que hagan una relatoría porque el tipo de texto no, no amerita que un docente, digamos, lo ponga en su asignación. Entonces,
Me permite un momento, voy a compartir pantalla para iniciar con la explicación del día de hoy. La semana siguiente, que es después de Semana Santa, vamos a ver la reseña, luego el ensayo y luego viene pues la cargada de plataforma Easy del ensayo, que en su momento les explicaré cómo se va a hacer, de qué se trata y qué tipo de ensayo y todo eso va a ser. Eso me permite en un momento para compartir pantalla. Me va a tocar darle la explicación porque no me quiere abrir el archivo. Como que se dañó el archivo. Voy a intentar por última vez. Y, asunto. Nada, no quiere abrir. Me va a tocar darle la explicación eh, de manera oral aquí sin presentación porque no me quiere abrir el archivo de la relatoría. Sí.
buscando miles de maneras para poder abrir este archivo, pero yo creo que ya no lo voy a intentar más porque estamos perdiendo tiempo. Ok, voy a dar la explicación. Es cortica además, no es extensa. Bueno, a tocar así, a tocar así sin presentación. Bueno, la relatoría es un tipo de texto que se utiliza, es un texto académico escrito en el que una persona normalmente explica, hace un resumen o analiza una lectura. Puedes también analizar para hacer una relatoría, una lectura, una clase, una conferencia, una discusión. Todos estos son temas a los que se le puede hacer relatoría. Eso se hace de manera escrita. No se trata de repetir lo que dice el texto al que le voy a hacer la relatoría o repetir lo que se habló, porque normalmente nosotros tendemos a que cuando nos solicitan un texto escrito, casi siempre las personas terminan contando lo que sucedió. Entonces, en la relatoría no vas a hacer tú un resumen de lo que sucedió. O sea, la idea no es que tú escribas algo que ya todos hemos leído y que tú vas a escribir acerca de un documento, un archivo, y lo que vas a hacer es prácticamente a contar lo que leíste. No, no se trata de repetirlo. En el caso de hacerle una relatoría a una conferencia, tampoco se trata de que tú transcribas lo que dijo la persona que hizo la conferencia. Se trata más que todo es de interpretar todas las ideas principales que pueden resultar de ahí, además reflexionar, presentarlas de manera clara, de manera organizada. En otras palabras, la relatoría es una forma de comprender mejor un tema y comunicar esa comprensión a otras personas, es decir, transmitir lo que tú entendiste de un texto, de una lectura, de una clase o de una conferencia o un debate. Prácticamente es comentarle y explicarle a las demás personas tu percepción y lo que tú comprendiste y entendiste sobre eso. Yo les mencionaba inicialmente que yo estoy casi segura que a ustedes ningún docente les va a solicitar eso. Pues yo la considero una herramienta muy valiosa porque incita a que el estudiante argumente sobre un tema, que ese estudiante al momento de hablar de ese tema, yo sé que entendió o por lo menos me va a dar a conocer lo que entendió de ese tema. Pues la mayoría de los docentes, como eh, no conocen tanto de los diferentes textos que se pueden solicitar, lo que hacen es que solicitan un ensayo. Es el más común que de pronto algún docente les va a solicitar. Pero en la relatoría, a mí me parece que es una herramienta bastante interesante porque te permite expresar lo que tú comprendiste de una lectura, de una clase, de una conferencia o de un debate. Por ejemplo, si nosotros tenemos una clase y estamos leyendo un cuento, estamos leyendo un artículo, el estudiante puede hacer una relatoría sobre eso que se leyó para explicar las ideas principales, su opinión y lo que aprendió del texto. Básicamente, es un texto escrito, eh, en el que pues la persona puede expresar lo que considere sobre lo que se está analizando. Bien, ¿para qué se hace una relatoría? Ustedes se preguntarán, pero bueno, ese texto, ¿para qué lo hace? Yo les acabo de decir que para mí es una herramienta muy eficaz para poder identificar qué fue lo que el estudiante entendió sobre la clase, pero tiene diferentes propósitos. Antes de pues poder expresar lo que tú escribiste, debes hacer especie de una ficha técnica. En esa ficha técnica, tú puedes primero comprender mejor un texto o un tema. Cuando nosotros escribimos sobre lo que leímos o sobre lo que escuchamos, organizamos nuestras ideas y entendemos mejor la información. También cuando uno va a hacer una relatoría, permite que podamos identificar las ideas principales, los argumentos, las conclusiones,
El estudiante aquí no solamente hace un resumen, sino que también opina, reflexiona, analiza. Entonces, digamos que para hacer especie de una ficha técnica, al momento de tú presentar una relatoría, primero tienes que hacer un borrador o un resumen para poder después dar un punto de vista y poder expresar lo que tú quieras exponer sobre el tema. También sirve para compartir con otras personas lo que se aprendió en una lectura o en una clase. Sirve mucho para hacer debate, porque de pronto lo que tú interpretaste en un tema o en una lectura, de esa manera no lo interpretó eh, tu compañero. De pronto tu compañero lo interpretó de otra forma y permiten compartir ideas. Em, También sirve para fortalecer habilidades de escritura y de comprensión lectora. Primero, antes de fortalecer la escritura, te va a ayudar a fortalecer tu forma de redactar. Dentro de la relatoría existen muchas características. ¿Cuáles podrían ser? Una buena relatoría tiene características importantes. Primero, eh, primero que debe haber claridad. Las ideas deben ser muy claras, deben explicarse de manera sencilla, de manera comprensible, deben estar organizadas, deben tener una estructura lógica. Yo les decía en una ocasión que cuando uno redacta, y eso se lo voy a explicar cuando les explique sobre el ensayo, cuando uno redacta es importante hacerlo a veces de manera cronológica. Uno cuando cuenta algo, yo les he dicho muchas veces a ustedes que eh, sin darnos cuenta, cuando nosotros hablamos sobre un tema o contamos una historia o algo que sucedió, nosotros en medio de esa conversación o de eso que estamos transmitiendo, estamos haciendo diferentes párrafos que no se ven porque no están escritos, sino que están expresados de manera verbal. En medio de esos párrafos, muchas veces, inconscientemente, cuando nosotros contamos algo que sucedió, lo hacemos de manera cronológica. Nosotros contamos desde lo primero que sucedió para que la persona se pueda contextualizar y pueda entender. Entonces, sin hacerlo con un hecho pensado, nosotros tenemos la capacidad de que cuando vamos a contar una historia o algo que sucedió, sin tenerlo pensado, vuelvo y digo, lo hacemos muchas veces de manera cronológica. O sea, contamos desde el inicio para que la persona pueda entender el por qué de pronto actuamos de esa manera o el por qué pensamos de esa manera. ¿Ya? Ejemplo, ustedes cuando van a contar algo, no, es que yo estoy molesta con mi compañera. ¿Y eso por qué? Tú no le dices porque fue grosera conmigo. Tú le dices, lo que pasa es que tú sabes que nosotras hacíamos las actividades juntas. ¿Cuándo hacían las actividades juntas? Hace tiempo. Tú sabes que nosotros hacíamos las actividades juntas, entonces cuando ella no tenía tiempo yo me encargaba de hacer todo y la última actividad que hicimos ella se molestó porque a mí me faltó hacer un punto, entonces además que yo hice toda la actividad ella se va a molestar conmigo. Si nos damos cuenta y analizamos eso que yo acabo de contar, para que la persona pueda ponerse en mi lugar y entender por qué yo no le hablo a X o Y persona, yo le cuento qué pasó desde el principio para que me pueda dar la razón. Entonces, ¿qué tengo que contarle primero? Que nosotras hacíamos las actividades juntas, que nosotras, cuando ella no podía, yo era la que las hacía y después se va a molestar. Si se dan cuenta que fue un orden cronológico. Entonces, cuando uno redacta cualquier tipo de texto, ensayo, reseña, relatoría, sobre todo en la relatoría del ensayo, es bueno llevar una organización y hacerlo de manera cronológica. No solo se debe hacer resumen, también se interpreta y se reflexiona sobre el contenido. Es importante también hacer un análisis. Eh, Se deben explicar las ideas correctamente del autor, no inventar cosas que no se dijeron o cosas que no están. Debe haber objetividad. El relator puede tener un punto de vista, pero debe hacerlo con argumentos. Hay muchas veces que todas las personas piensan sobre algo, yo puedo debatir sobre un tema y todas las personas tienen un punto de vista igual, el mío es el diferente.
Yo puedo tener un punto de vista diferente, pero tengo que argumentar el por qué tengo un punto de vista diferente a los demás. No simplemente decir, yo pienso así y ya. Debo exponer mis razones al momento de hacer una relatoria. Las ideas deben estar conectadas, debe haber coherencia. Y recuerden del tema de la idea principal y las ideas secundarias. Las ideas secundarias son diferentes oraciones que apoyan y sustentan esa idea principal. Y respetar la redacción y la ortografía. Afortunadamente, la tecnología, el computador nos ayuda a nosotros a tener una buena ortografía y una buena redacción. Y sobre todo con la IA te ayuda pues también a que tú cuando redactes, que yo pienso que ese es el deber ser cuando uno redacta, si sé que no tengo las suficientes herramientas para hacer unos buenos párrafos organizados, redactar tu idea que salga de tu cabeza, que lo redactes, lo pegues en un Word y le adjuntes ese documento a la IA y que la IA te organice. Pero lo que está escrito es tuyo, es tuyo. Ahí es donde uno puede decir, bueno, sí, la IA me sirve porque me abrevió y me corrigió, pero la idea principal es tuya. El formato original es tuyo, no es de la IA. La IA lo que hizo fue adornarlo. Entonces, debe haber buena ortografía y debe haber buena redacción. Los textos, casi todos los textos tienen la misma estructura. La relatoría tiene tres partes principales, que son la introducción. En esa parte se presenta el tema del texto o de lo que, o de la conferencia que escuchaste y vas a escribir. Recuerden cómo se hace un párrafo de introducción. Es el abreboca y es la postura inicial de la persona que está redactando. Es importante que en medio de esa introducción tú incluyas como título el nombre del texto o el título que le quieres poner a tu escrito. Si hay un autor, en el caso de que tú hagas una relatoría sobre un cuento, poner el nombre del autor de ese cuento. Dentro del párrafo de introducción tiene que ir la idea principal. En el párrafo de introducción tiene que ir la idea principal. Em, Luego de la introducción viene el desarrollo. Yo les acabo de decir que la mayoría de todos los textos tienen la misma estructura, que vendrían siendo introducción, desarrollo y conclusión. El ensayo tiene esa misma estructura. La reseña tiene esa misma estructura. La relatoría tiene esa misma estructura. Un escrito científico tiene la misma estructura. Todos tienen deja la flauta. Todos los escritos tienen una introducción, un desarrollo y una conclusión. En cuanto al desarrollo, esa es la parte más extensa. Yo puedo tener un párrafo así de introducción, puedo tener un párrafo así de conclusión, pero el desarrollo es lo más extenso porque el desarrollo son todos los argumentos. Ahí puede haber, depende de la cantidad de páginas que te pida el docente. El docente te puede decir, yo quiero una relatoría o un ensayo de 2 páginas. Entonces, el párrafo de introducción es así y el de conclusión también es así. Lo que te va a terminar de llenar el resto de páginas es el desarrollo, que pueden ser 6, 7, 8, 10, 15, 20, 30, 40 párrafos, dependiendo de la extensión que te pida el docente. Si un docente te dice que hagas una relatoría o un ensayo de 2 páginas, tú puedes estar haciendo, después del de introducción, unos 10 párrafos más o menos, entre 8 y 10 párrafos, con 2 páginas. Y todos esos párrafos, después del de la introducción, son el desarrollo, es la parte más extensa. En un escrito, el 20% perdón, el 10% es la introducción, el 10% es la conclusión y el 80% es el desarrollo. En esa parte que es tan extensa, debes argumentar, debes mencionar los conceptos importantes, debes argumentar esa idea principal, debes
aplicar los conceptos más importantes. Puedes mencionar también argumentos del autor, cosas que diga el autor en lo que leíste o en lo que escuchaste. Que al inicio les dije que una relatoría se le puede hacer a un libro, a un cuento, a una historia, a una conferencia, a un debate. Entonces, puedes escribir argumentos que tuvo el autor sobre lo que dijo, perdón, o sobre lo que escribió, comentarios, ejemplos, reflexiones, enseñanzas, todo eso lo puedes hacer dentro del desarrollo. Y en la conclusión, en la parte que cierra, ahí debes hacer una reflexión inicial, debes dar tu opinión personal, debes dar una enseñanza, debes dar la importancia del tema. Esas cuatro cositas, esos cuatro detallitos deben ir en el párrafo de conclusión. Para hacerla hay muchos pasos. Para hacer una relatoría hay muchísimos pasos. Es importante tener en cuenta que para tú antes de escribir o tienes que leer el cuento, la historia, para hacerle la relatoría o escuchar atentamente. Porque de pronto le vas a hacer una relatoría a la explicación de la clase del profesor. Ahí no tienes que leer porque el profesor lo que estás hablando, entonces tienes que escucharlo atentamente. Eh, Identificar en lo que escuchaste o lo que leíste el tema principal, las ideas importantes y los conceptos claves. Eso lo debes tener en cuenta cuando escuches atentamente o leas atentamente. Luego vas a subrayar las ideas principales. Mientras lees, se pueden subrayar las partes más importantes. Si es una relatoría sobre un cuento o un texto. Si es sobre algo que se mencionó, anotarlo en un borrador. Ejemplo, las definiciones, los argumentos, ejemplos, conclusiones. Luego, esos apuntes que tienes, subrayar las ideas principales, mencionar palabras clave, opiniones personales, preguntas que te tengas, todo eso vendría siendo una especie de una ficha técnica. Luego vas a organizar la información. ¿Qué vas a tener en cuenta para organizar la información? La estructura de la relatoría. ¿Cuál vendría siendo la estructura de la relatoría? La que le dije que es la estructura de todos los textos que se escriben. La introducción, el desarrollo y la conclusión. Entonces, eso que tienes ahí aparte, escrito, resaltado, ya lo vas a armar en una introducción, un desarrollo y una conclusión. Cuando ya la vayas a redactar, ya, o cuando ya la tengas lista, ya es cuestión de revisión de la ortografía, que esté bien escrita la palabra, las mayúsculas, los signos de puntuación, los conectores. ¿Cuáles son esos conectores? Los que vimos allá en la oración. Preposiciones, pronombres relativos, que si vayan acorde entre una oración y otra. Y las ideas que tienen que ser 100% claras. En síntesis, la relatoría tiene un parecido al hacer un resumen sobre algo, pero ¿qué es la diferencia del uno con el otro? En el resumen solo se presentan ideas principales. Cuando tú vas a hacer un resumen, tú escribes lo más importante de lo que leíste o de lo que escuchaste, lo más importante. En la relatoría, tú no haces un resumen, tú presentas ideas o el análisis de lo que tú leíste o escuchaste. El resumen tiende a ser corto. Si a ti te mandan a leer un libro o unas páginas en un PDF, el profesor te dice, un resumen del PDF que les mandé, que está cargado en plataforma dice, y el PDF tiene 20 hojas, y te dicen que hagas un resumen, a ti el resumen te va a salir 5 hojas nada más, porque es un resumen que es más corto. La relatoría es más extenso que el resumen porque es más explicativa. Entonces, se va más allá de las 4 o 5 hojitas, se va a ir más allá, porque tienes que explicar y argumentar. En el resumen, tú no es necesario que tú pongas la opinión de lo que tú piensas, o sea, el resumen es lo mismo que leíste, es más corto. Tú ahí no vas a poner tu opinión. En la relatoría, tú das tu opinión, puedes hacer una reflexión, puedes mencionar una enseñanza.
En el resumen, tú solamente vas a abreviar, a sintetizar, a ponerlo clave. En la relatoría tienes que interpretar, tienes que analizar y tienes además que reflexionar. Se puede decir entonces que la relatoría es una herramienta, para mí es muy buena, para mí es muy, eh, se le saca mucho provecho. Para mí, decirlo a un estudiante que haga una relatoría, le saca uno un provecho, porque permite que ustedes puedan comprender, analizar, reflexionar sobre un tema o sobre un texto. Y a su vez permite que ustedes desarrollen habilidades de lectura, habilidades de pensamiento crítico, habilidades de escritura, básicamente eso. Entonces, como les decía, el tema no es extenso. Ya va que está entrando un estudiante o bueno, se había salido. El tema no es extenso, el tema es sencillo, es más análisis de información. La relatoría es análisis de una información que está escrita o que está de manera verbal. Tiene un objetivo que es que ustedes presenten un informe de una lectura o de una clase, el profesor les diga, eh, el documento es propio de quien lo escribe, porque es el análisis que puede tener una persona sobre algo que leyó o algo que vio. Es importante que tengan claro, vuelvo y les digo que la relatoría no es un resumen, no es un resumen, por el contrario, es un documento en el que tú escribes con tus propias palabras. El resumen es coger las partes más importantes de un documento y ponerlo de manera literal como estaba ahí. En la relatoría es más tus propias palabras, que eso va a dar cuenta a la comprensión que tú tuviste sobre un tema, los cuestionamientos que tú te puedes dar, las nuevas perspectivas a partir de la lectura que realizaste o de la clase que se dio. Cuando ustedes hacen relatoría, es importante, como les dije, yo les mencioné el tema de la ficha técnica. La ficha técnica puede ir dentro, las fichas técnicas son como puntos claves, como puntos claves que debemos tener en cuenta antes de empezar a desarrollar el escrito. Pueda que el docente te lo pida en el mismo escrito o tú lo puedes hacer en un borrador aparte. En la ficha técnica tú vas a organizar las ideas. ¿Qué se podría decir que puede tener una ficha técnica? Em, Identificar. ¿Qué vas a identificar? En la identificación incluye los datos que permiten identificar de manera general tu texto. Por ejemplo, la fecha en que se publicó el libro, una biografía. eh, Puedes escribir el nombre del autor, puedes escribir el nombre tuyo. También es importante revisar el tema, la temática y la problemática que vas a utilizar. Ahí debes presentar de manera clara y precisa de qué se trata, cuál es la problemática, cuál es la tesis que se plantea. La tesis es la idea principal. Si tu relatoría es sobre una clase, toma los temas principales o la problemática abordada en la clase e identifica los puntos de vista de los participantes que tuvieron en esa clase. Luego haces la estructura, como les dije, introducción, desarrollo, conclusión, y luego presenta brevemente aspectos de tu propio escrito. Puedes hacer preguntas que te puedes hacer a ti mismo, que te permitió comprender y cuestionar el texto de la clase, por qué estás escribiendo eso, qué nuevas perspectivas surgieron a raíz de eso, qué dificultades tuviste para leer o para leer o para comprender lo que pues estabas haciendo. Es importante que tengan en cuenta que siempre hay que respetar la bibliografía. Muy a pesar que yo
en la relatoría esté haciendo un documento que es mío, que tiene puntos de vista mío, que tiene percepción mía, yo me puedo apoyar en internet para ver qué personas piensan igual que yo. Y al momento de apoyarme en internet es importante mencionar esas referencias bibliográficas, porque no todo surgió de mi imaginación. Hay cosas, pues, como les digo, que yo busqué en internet porque yo pienso algo, pero necesito mencionar que yo leí en internet y hay personas que ya hicieron relatorías sobre X libros, sobre X temas y piensan lo mismo que yo. Cuando tú pones cita bibliográfica, eso argumenta tu postura, pero tienes que respetar que ya eso estaba publicado en un libro. Entonces, al final siempre es importante respetar la referencia bibliográfica. Como les dije, para mí es una herramienta interesante eh, que puedan utilizar los profesores. De pronto no la conocen mucho. Los profesores se van más al tema del ensayo, pero para mí es más eficiente, más provechosa la relatoría, porque es mucho análisis y reflexión sobre el tema. Y no todos pensamos igual. De pronto para lo que para mí es bueno, para otros no lo es. Y ahí es donde que empieza el debate de argumentos. Bueno, eso sería todo relacionado con la relatoría. La idea es que en la próxima clase ustedes vean la reseña que vendría siendo después de Semana Santa. Ustedes salen a receso mañana viernes, vendría siendo la última clase pues, de Semana Santa y regresarían el próximo lunes. Lunes creo que es 6. Estarían de vuelta. Quiere decir que la clase de nosotros sería 6 7 como el 9 de abril. Vendría siendo la próxima clase de nosotros. Ahí voy a hablarles a ustedes del ensayo. Luego viene la clase como el 16 más o menos. Perdón, la del 9 de abril les voy a hablar de la reseña y hay una actividad. La siguiente les voy a hablar de el ensayo y la siguiente es la semana de parciales, de segundos parciales. ¿Alguien tiene alguna duda sobre el tema explicado el día de hoy, que fue la relatoría? Me disculpan no ponerles presentación. eh, no me quiso abrir, no sé si el archivo se dañó o tiene un virus, no sé, no quiso abrir el archivo. Sin embargo, voy a montarlo en otra plataforma, o sea, voy a hacerlas porque si hubiese sabido que no me iba a abrir ahora, pues yo las hago nuevamente, pero las voy a hacer y se los voy a cargar en Easy. La información que yo les acabo de dar de manera verbal, se los voy a montar en diapositiva, se los voy a dejar en Easy. No me comprometo a que sea hoy ni mañana, pero sí se los voy a hacer en el transcurso de estos días, a montarles la presentación en diapositiva, como todas las clases que están en diapositiva se los voy a montar. Bueno, voy a llamar lista. Voy a abrir la plataforma para llamar. Jainer Arrieta, compartir pantalla para que vayan Presente, viendo presente, también. profe. Vale, ya te escuché, gracias. Duberly Padillo, Presente, profe. Iber Cantillo, Presente. Gerson Flores, Presente. Andrés Gómez, Presente. Isaac Jiménez, Presente. Osman López,
Presente. María José Mercado. María José Mercado. Está. Presente, profe. Ok. Reinaldo Miranda. Presente, profe. Reinaldo Miranda. Presente. Luis Carlos Presente, Moreno. profe. ¿Me escucha? Sí, sí, claro, sí te oí. Luis Carlos Moreno. Luis Carlos Moreno. No está. Lady Ochoa. Presente, señor. Andrés Pérez. Presente, profe. Ángel Apolo. Presente. Juan Sebastián Santiago. Presente. María José Santos. María José. Ahí está. Zulay. Presente. Anderson. Presente, profe. Susana. Presente. Josman. Presente, profe. Gracias. Se ausentó María José, Luis Carlos. Ya. Bueno, entonces damos por terminada la clase del día de hoy. Espero puedan disfrutar del descanso que les da la universidad, porque sé que al trabajo tienen que ir la otra semana igual, pero si van a tener un receso universitario, espero que puedan descansar en las noches y nos vemos Dios mediante la próxima semana. Feliz resto de día. Chao, un abrazo. Chao. Chao, Gracias, profe. un gusto.